Repito. ¿Ahora escucháis bien? Perdón. Sí. Venga, disculpas si comenzamos de nuevo, lo siento, mister. Creo que ha habido un apagón de luz y ha habido algo raro y se han ido... Pero bueno, lo que comentaba, no te voy a cambiar la pregunta, pero voy ahora... Estamos muy felices con 3 puntos, ¿vale? Pero tenemos rápido, estamos al lunes y tenemos el sábado otra vez el Logroño. Pero que tenías razón, que el Mirandés ha manejado muy bien el partido con la posesión. Comentaba yo que hemos tenido varias ocasiones nosotros sabiendo interpretar el juego en los espacios. Pues un equipo muy valiente, muy atrevido, dejaban muchos espacios en la espalda y hemos sabido... La pena, pues bueno, no haberla aprovechado, pero también es verdad que el Zaragoza esta temporada tenemos el signo de estar sufriendo por la situación que nos encontramos, ¿no? Álvaro Montaner, COPE. Buenas noches, míster. Enhorabuena por la victoria. Yo le quería preguntar sobre todo por el centro del campo del equipo. ¿Cómo ha visto hoy a su centro del campo, sobre todo con esa pareja Zapatero-Wallace? Y si le ha parecido que en determinados compases o momentos del encuentro quizá ha estado, digámoslo, poco participativo o ha tenido poca incidencia en el juego. Gracias. Lo último no lo he entendido. ¿Han tenido poca incidencia en el juego, el centro del campo? Ah, vale. No, hombre, lo que comentábamos, ellos acumulaban jugadores en medio campo, tienen buena dinámica, los mismos interiores se meten, todo eso lo sabíamos, por eso comentaba anteriormente el esfuerzo que han hecho también los delanteros, ¿no? Para venir a trabajar y ayudar en esa superioridad numérica que ellos tenían en medio campo. Sabíamos el riesgo que agarraba, pero en el primer momento queríamos demostrarle también al rival que somos valientes, que con nuestros 2 delanteros pues queríamos sobre todo buscar también a ellos sus puntos débiles, ¿no? Como así ha sido. Bueno, con la fortuna para ellos de no haber encajado ese segundo gol y nosotros, pues bueno, como he dicho antes, sufriendo bastante por el signo que nos queda esta temporada. Si quieres continuar, Álvaro. Disculpas, Pablo Carreras, Radio Marca. Vale. ¿Qué tal, entrenador? Buenas noches. En directo para Marcador Zaragoza. A pesar de que el Mirandés no haya tenido ocasiones de cierto peligro, de peligro real sobre la portería del Real Zaragoza, se le han vuelto a merodear un poquito los fantasmas por la cabeza con ese penalti de nuevo fallado por parte del Real Zaragoza, esta vez Alex Alegría. Ese sufrimiento, ¿va a ganar el Real Zaragoza algún día sin sufrir tanto, Jim? Es una conclusión buena, es verdad. Fíjate, los compañeros entre ellos, la última vez en Sabadell también no la metimos y hoy se han pasado el balón a otro compañero con la mala fortuna de que ha pegado en el palo, ¿no? Son circunstancias, como bien dices, ese sufrimiento hasta el final, la saboreamos más, pero no queremos sufrir tanto, ¿no? Ojalá luego ese gol lo podamos meter en otro partido de 0-0 y no de los 3 puntos. Pero sí es verdad, como comentas, que el penalti, que es una jugada, ya lo dice la palabra, ¿no? Pena máxima para el rival, a nosotros ahora mismo nos están mirando al revés, ¿no? Vamos a ver si... Lo importante es tener las opciones, que porque hemos tenido para meter el gol, no ha sido así, entonces de ahí el sufrimiento. Juan Carlos Lluvero, Cadena SER. Sí, buenas noches, Juan Ignacio. Portería 0 y victoria del equipo. Casualidades las justas, ¿no? A estas alturas de película. Gracias. Lo último, no te he escuchado, perdón, lo último, portería 0 y... Le decía que portería 0 y otra victoria del equipo, que casualidades las justas, ¿no? A estas alturas de temporada. Vale, gracias, hombre. Sí, es cierto, ¿eh? Si somos capaces de ser muy solventes en el aspecto defensivo, hoy nosotros en el balón parado teníamos mucho poder también, ¿no? Hemos acumulado incluso 6 jugadores con buen juego aéreo. Fíjate, hemos iniciado el partido con ese gol y te da esa confianza también, ¿no? Aunque hayas corrido mucho, porque el equipo ha sido muy generoso, ha hecho un esfuerzo tremendo en todas las fases del juego y, sin embargo, como bien dices, al final incluso, fíjate, nosotros íbamos a hacer un cambio, no sé, menos mal que teníamos que Íñigo no podía seguir también. Muchas veces se me puede censurar, que míster tarda para los cambios, yo sé del esfuerzo del equipo, el estrés que supone muchas veces, y muchas veces no te quieres precipitar por si llegado el momento, como ha pasado hoy, poder tener a todo el equipo 11 jugadores, que siempre es importante. Vamos con Víctor Lorente, Aragón Deporte.
Buenas noches, míster. Enhorabuena por la victoria. ¿Cómo han cambiado el partido? La entrada de Sanabria y sobre todo de Francho en la segunda parte. ¿Cómo valoras la entrada de estos dos jugadores? No, sobre todo era por dar un poquito también al equipo de oxígeno. El equipo había hecho un esfuerzo hasta ese momento grande también. El gran capitán también ha hecho un esfuerzo tremendo, como has visto. Él estaba ya un poquito también fatigado. Fíjate lo de Íñigo, que ya ha sido incluso al final, que podían haber sido los dos. Y ellos dos chavales, pues bueno, Francho tuvo la mala suerte con el tema del COVID y Juanma con el tema muscular. Y luego también incluso la entrada de Adrián, ¿no? Ya hemos controlado también ese momentito difícil, ¿eh? Parece que son minutos últimos del partido que no son importantes, pero son muy importantes porque en algún balón parado, una cosita, quiero recordar mismo un balón que nos ha metido al segundo palo que nos ha podido costar un poco caro. Álvaro Montaner. Mister, ya sé que estará pensando y saboreando un poco, al menos esta mañana, el triunfo de hoy, pero le hablo del calendario, porque así como la semana pasada fue viernes y hoy ha sido lunes, si aprieta el calendario esta semana, sale inversa ese acordeón y toca el Logroñés. ¿Qué supondría ganar en Logroño? Conforme lo dice, yo ya me doy por victorioso. Joder, qué fácil, ¿eh? Es ganar, ¿eh? Como lo digo yo muchas veces aquí en las previas, y se lo digo a los jugadores, ganar es, y a estas alturas de temporada, es muy difícil. Pero es cierto que nosotros a Logroño, con el máximo respeto como hacemos con todos, y iremos también a eso, pero también desde el momento que el Logroñés, que vienen también ellos en una situación también complicada, y ojalá podamos volver a sumar puntos. Ya no son los 3 puntos de eso, sino son muchas cosas que se dan en este sprint de temporada. Vamos con las dos últimas preguntas. Laura Ferrer, EuroFM. Sí, míster, decía precisamente en la previa que podía suponer ganar, sobre todo no solamente por los 3 puntos, sino por el tema anímico, reforzar la moral después de venir del resultado en Vallecas. Esto también refuerza mucho para afrontar el partido del sábado. Sí, es cierto. Nosotros en Madrid, en Vallecas, terminamos tocados por la situación de cómo se produce esa derrota, ¿no? Un 0-2, yo creo que el equipo, ya más allá de las sensaciones, creo que compitió genial. Y sin embargo, pues bueno, las circunstancias hacen que te vengas de vacío, y de viernes, como bien dices, al lunes ha sido larguísima la semana. Terminamos aquella jornada conociendo o viendo todos los partidos, empezamos viendo todos los partidos hasta que jugamos nosotros. Es decir, pues bueno, como bien dices, esos 3 puntos al final son personas que nadie le quepa la menor duda que sufren también muchísimo, aunque sean deportistas y estén defendiendo el escudo, ellos también lo sufren mucho. Yo entiendo a los aficionados, entiendo a todo el mundo, y lo digo aquí, me muestro ahora mismo porque yo esta semana larga, que he salido un poco más a la calle, he ido a ciertos sitios, pero de verdad con cariño, con ese respeto que tiene el aficionado, y míster, eso hay que sacarlo, y ese es el mensaje que el propio jugador, igual que me lo dicen a mí, se lo dirán a los jugadores, y esa transmisión es la que nosotros vamos a intentar llevarla a cabo siempre en los 90 minutos del partido. Y terminamos con Juan Carlos Lluvero, de Radio Zaragoza, Cadena SER. Juan Ignacio, le quería preguntar por la titularidad, la primera titularidad de Pei Bernes. Imagino que a usted no le ha sorprendido, ¿no? El futbolista, bueno, el partido que ha hecho, porque es un futbolista que ya se le conoce, ¿no? En la categoría, es un futbolista ya totalmente. Sí, Miguel los conocía perfectamente, tanto a él como a Alex, que lo sabéis vosotros, que lo había tenido anteriormente. Le daban un plus a la plantilla, y eso no se entendía. Si no juega, como pues eso ella hacía mejor tanto a Pichu, el tema de Francés o Jair, aparte del rendimiento que hacían en los partidos. Y ahora, sobre todo, pues eso, es un jugador que nos da esa experiencia también, que yo sabía perfectamente de su rendimiento, y ojalá, pues bueno, y encima nos da la victoria con los 3 puntos. Está feo que lo diga yo, porque ha sido que lo ha metido, porque al final el triunfo es de todo el mundo, incluso de los que no han jugado, que había que ver cómo vibraban desde arriba, al final no hay afición, pero la Romareda tiene que vibrar cada minuto, y los jugadores de arriba animando a sus compañeros. Ahora estamos juramentándonos todos, porque es la necesidad del equipo en esta situación. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. En el estadio de la Romareda, victoria del Real Zaragoza, victoria por 1-0, un tempranero gol de Pei Bernes. Ahí lo estamos viendo, le sirvió al Zaragoza para sumar 3 importantes puntos. Está muy sólido en casa el equipo de Jim. El gol de Pei Bernes con el abdomen. Tras tocar Vivian de cabeza, se encuentra con ese balón en la barriga Pei Bernes, que la acaba empujando al fondo de la portería.
Trató de reaccionar el Mirandés en la primera mitad. Tuvo buenas ocasiones el conjunto rojillo en el primer acto, como por ejemplo esta. El disparo cruzado de Iván Martín. La réplica del Zaragoza en la llegada por banda derecha de Vigaray y el disparo de Zapater. Salva con la mismísima cara Raúl Lizoain. Hizo paradas de muchísimo mérito Raúl Lizoain. En la segunda parte sucedió esto. Tocó con la mano Víctor Gómez. El árbitro pitó penalti y el golpeo de Alex Alegría se estrelló en la madera. No conseguía matar el partido el Real Zaragoza, que tuvo muchas ocasiones en el segundo acto como para lograrlo. Una de ellas esta. El envío directo arriba. Daniel Vivian, que acaba complicándose la vida y al final acaba salvando en dos tiempos Raúl Lizoain. Muy buena la intervención, la doble intervención del guardameta de Las Palmas. Ahí vemos cómo palmea evitando el disparo de Francho Serrano. Al final, victoria del Real Zaragoza por 1-0 con ese gol de Peibernes en el 6. Sí, claro, hoy un partido vital y hemos sufrido mucho, pero sabemos que la salvación pasa por ahí, para nuestro campo, hay que ser fuerte. Hoy hemos sufrido mucho, pero bueno, al final hay partidos así, los partidos no se ganan siempre con el balón. Hoy hemos hecho las cosas defensivamente muy bien y hemos sacado los 3 puntos, que son los más importantes. Sí, creo que en la primera parte hemos tenido ocasiones para matar un poco el partido. También hemos tenido el penalti, pero bueno, el penalti se puede fallar, eso no pasa nada. Pero bueno, la verdad que es un equipo que juega de lo mejor de la liga, que intenta sacar el balón de atrás, que presiona bien. Nos ha dado las cosas muy difíciles hoy, pero bueno, lo más importante son los 3 puntos, hay que seguir adelante y crecer. Sí, la verdad que tenía mucha hambre de jugar, sobre todo de aportar al equipo lo que puedo aportar, y con muchas ganas. Al final hoy me sale bien, pero bueno, al final, como desde mi llegada el equipo me ha recibido de 100, como lo hice. Al final estoy bien en el equipo, en el grupo, tengo la confianza de todo, y al final hoy me salió muy bien y estoy muy contento, sobre todo por el club. Claro, hoy era un partido para meter un puñetazo en la mesa, para decir que estamos ahí. Tenemos un partido la próxima semana demasiado importante también. Hay que ser preparados y contundentes para afrontar este tipo de partido, que va a ser un poco como hoy. Son guerras y tenemos que sacar la victoria. Sí, la verdad que sí, ha sido una victoria de oro, como tú dices. Sabíamos de la dificultad ante este rival que pone las cosas muy difíciles. Hemos trabajado durante todo el partido, hemos salido, hemos metido el gol. A partir de ahí el equipo ha sabido sufrir. Hemos tenido ocasiones para aumentar el marcador, no ha sido así. Y bueno, al final los 3 puntos que se quedan en casa, que es lo importante. Sí, la verdad que sí, que el equipo está mentalizado de que cada partido va a ser igualado, va a ser una batalla, y nos vamos a dejar el 100% para sacar esta situación. Que sabíamos que era vital hoy ganar, porque nos alejamos un poco de ahí abajo, aunque seguimos estando metidos en la pelea, pero bueno, sí que nos da un poco de aire, y bueno, ya desde ya pensando en el próximo rival, que también va a ser duro. Otro rival que está ahí con nosotros luchando por el objetivo, y una victoria allí sería muy importante.